siglos de los siglos. Señor, Aleluya. aleluya. En el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre, Señor, Señor. En esta hora guíanos Sí, Señor. en lo que se vaya a hablar, Sé hacer tú, y decir. Señor, amén. Que no sea la carne, que no Santo, sea Señor. Sé la tú, persona, Espíritu Señor, hablando, Santo, sino que sea tu aleluya. Espíritu Santo Sé tú, redarguyéndonos, Jesús. reprendiéndonos y Aleluya. exhortándonos y también Poderoso enseñándonos, Dios mío, lo que Jesús. dice tu palabra. Bendito En el sea nombre tu de Jesús. nombre. Déjanos bien en claro, Dios Sí, mío, Señor. lo que vayamos a predicar. Amén. Y sigue orando y Bendito bendiciendo, Jesús, Padre, en el nombre de aleluya. Jesús. Santo Padre, y y que seamos de poderoso. bendición para Amén. muchas almas. Santo Añade las almas que Dios, deban de ser añade, salvas, Señor, salva a Cristo. para esta casa, Sé tú, para tu Señor. iglesia, en el Sé nombre de tú que Jesús. todo Y tuyo, gracias, Padre, Señor, aleluya. en el nombre de Jesús. Santo Oramos Dios. y en el nombre de En tu Jesús te damos las nombre, gracias. Jesús, gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, En el Cristo. nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso. Y amén. Gloria a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Mi alma te alaba, Te adoramos, te bendice, Señor. Padre En el nombre de querido. Jesús. En tu Aleluya. nombre, Jesús. En el nombre de Jesús Gloria de a tu Nazaret. nombre, gracias. Santo, santo, Gracias, santo. Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque Gracias, tuyo es el reino, Cristo. el poder y la Mi alma te gloria alaba, Cristo. por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Gloria a tu Nazaret. nombre, Señor. Gracias, Señor. Poderoso Gracias, Jesús. en el nombre de Gracias. Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús de Mi Nazaret. alma te alaba, Cristo. Gracias, Mi alma te Señor. alaba, Te adoramos. Jesús. Te adoramos. Aleluya. Santo Dios. En el nombre de Mi Jesús de alma te Nazaret. alaba, Jesús. Gracias, Mi Espíritu alma Santo. te Aleluya. alaba, Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Santo Dios. Gracias. Bendito sea tu nombre, Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya. Aleluya, Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo, santo, Obra santo. con poder, Aleluya. Jesús. En el nombre de Aleluya. Jesús de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Santo Jesús. eres, santo, Gracias, santo, santo, En el nombre de Jesús de Nazaret. santo Dios. Adoramos tu santo y divino nombre, Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Gracias, Jesús. Cristo. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Santo Dios. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, santo, Gracias, santo. Señor. Aleluya. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Santo Dios, aleluya. Santo Dios. Y gracias te Bendito damos, sea Padre. tu nombre. En el nombre de Jesús. Santo Dios. Amén. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gracias. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te ama. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Solo En el nombre de Jesús. bendito Jesús. Porque tú eres santo. Tú eres santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo, aleluya. Enséñanos, Señor. Y que a nuestros hermanos y hermanas, Gloria a tu nombre. a los que estamos aquí, a los que nos van a escuchar de otro lado, Señor, Gracias. que les quede bien claro, Dios mío, Sí, Señor. Gracias, Señor. lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hablemos hoy de las fiestas judías. O sea, de la fiesta que los judíos tenían que celebrar. Amén. Gloria al Señor. Porque hay una confusión. Y la confusión es que hay muchos mandamientos de hombres que disfrazan la verdad. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que cuando yo conozco lo que tengo que hacer, lo que yo conozco cómo agradar a Dios, cuando yo empiezo a ver en la palabra de Dios cómo agradar a Dios y empiezo a conocer lo que a Dios le agrada que yo haga, alabado sea Dios, tengo que empezar a cambiar. Y tengo que empezar a ver que las cadenas y los lazos que yo traía del mundo se tienen que ir rompiendo porque me va haciendo la palabra de Dios, me va a ir haciendo libre y me va haciendo libre cada día que yo la escudriño y que permito que Dios me hable.
Porque si no voy a estar agarrado a mandamientos de hombre y a tradiciones que generalmente cada año suceden. Alabado sea Dios, no solamente con las tradicionales fiestas de fin de año, sino también con fiestas tradicionales como la Pascua, o yo qué sé, tantas fiestas como las domas, ¿no? Acá en el Uruguay que se hacen domas todos los años, tanto en la semana de turismo como después, distintas fiestas después de la semana de turismo empiezan a hacer, como las domas del 1 de mayo, en otra localidad de aquí del departamento. Entonces son tradiciones que van de generación en generación porque saben que tal fecha aparece esa fiesta y todos van a un lado y todos gastan y todo lo demás. Pero la fiesta de la Pascua se sacrificó un cordero. No es que se tenga que comer pescado como muchas de las religiones estas de la iglesia oficial habla que el Viernes Santo se tiene que comer un pescado. No se sacrificó un pescado en la Pascua, sino que se sacrificó un cordero. Sí. Sin defecto, sin tacha. Y cuando Cristo murió, hermanos, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado que vino y ofreció su vida, dice que como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ese Cordero, alabado a Dios, que quita el pecado del mundo, es Jesucristo, que vino y se ofreció una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Amén. Ahora es Rey de Reyes, ahora es 100% Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo. Y nuestro Dios está vivo. Sí que tuvo que morir, sí que lo sepultaron, pero hay que recordar que al tercer día resucitó de entre los muertos. Amén. Aleluya, y Él está vivo. Gloria a Dios. Tuvo pruebas indubitables y hay pruebas indubitables, lo dice la Biblia, alabado sea Dios, que está en el cielo y que fue a preparar morada Santo que Dios. para nosotros y que después nos vendría a buscar, que tomaría de lo suyo, dice, y nos llevaría a donde está Él. O sea que va a tomar del Espíritu Santo que está en nosotros, que Él derramó en nosotros, y Él nos va a arrebatar. Bueno, y si nos toca partir antes, gloria a Dios, que nos toque partir con Él. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Pero la fiesta judía, hermano, es para los judíos, porque lo dice así. Y lo dice la Biblia. En la antigüedad habían 3 fiestas solemnes para el pueblo. La fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de las cosechas, o sea, en Pentecostés. Y después, la fiesta alabanza a Dios de los tabernáculos. Después se le fueron agregando más fiestas. La fiesta del Urim y Tumim. La fiesta de la dedicación del templo, cuando fue reedificado. El segundo templo, cuando fue reedificado. Entonces, cada vez que alabanza a Dios llegaba a la fiesta de su reedificación, ellos hacían fiesta, porque ahí mismo dice la fiesta de la dedicación. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, están la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. Alabado sea Dios. Esas son fiestas que se han ido añadiendo, pero no a nosotros, sino al pueblo judío. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasa en Israel, sí, porque es el reloj profético. Pero también tenemos que estar atentos a lo que dice la Biblia. No solamente de Israel, sino que el Nuevo Testamento, que el Señor nos dejó sus enseñanzas para que nosotros sigamos sus pisadas. A su nombre sea la gloria. Y vemos que Cristo se sujetó, alabado sea Dios, a la ley y cumplió todo. Y se reunió con sus discípulos a comer la Pascua. Alabado sea Dios. Y si lo comió el Cordero Pascual, como comían todos los judíos, como una fiesta tradicional de ellos, Él cumplió todo. Y lo cumplió y lo comió. Pero dice que después, cuando fue al monte, vino Judas con una multitud de soldados y lo prendieron a Jesús. A su nombre sea la gloria. Y en las tardes del 14 y el 15, hermano, entre las 2 tardes, el Señor Jesucristo murió.
tenemos que escudriñar las Escrituras. Porque es la que nos enseñan. Pero después, si vemos después cuando Cristo ascendió a los cielos, si vemos después, hermano, alabado sea Dios, que cuando Jesucristo hizo nos dejó sus mandamientos, después los apóstoles empezaron a enseñar allí, alabado sea Dios, en el libro de los Hechos, nos habla no que tenemos que guardar siempre como un rito perpetuo la celebración de la Pascua, sino que tenemos que nos dice, después lo vamos a ver, que tenemos que abstenernos de lo sacrificado a los ídolos y de no comer sangre. Y después hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros antes de morir. ¿No? Creo que nos reunimos a tomar la cena del Señor. Pero estamos haciendo memoria de lo que Jesucristo hizo. Y hacer esto, dice, en memoria de mí todas las veces que queráis. Hasta que Él venga, hermano, y podamos cenar en la boda del Cordero allí en los cielos junto con Él. A su nombre sea la gloria. Pero mucho hoy en día, hermano, hay una confusión total. Y casi la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas están celebrando la Pascua. Lo mismo que la iglesia tradicional. Todos festejan la Pascua. Y el Señor dice que tenemos que hacer diferencia, hermano. Tenemos que ser diferentes. Ahora, ¿qué significa la Pascua? Si vamos al libro, alabado sea Dios, al libro de Éxodo, capítulo... Éxodo capítulo 12. Alabado sea Dios. Gracias. Allí, hermano, no habla de la Pascua. Y nos habla específicamente de lo que Dios iba a hacer en el pueblo de Egipto. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Éxodo capítulo 12 lo dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes, o sea, el mes de Abib, el mes de Nisán, o el mes de abril directamente, el calendario gregoriano que estamos viviendo, alabado sea Dios, os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea que le estaba diciendo Dios, alabado sea Dios, a Moisés y a Aarón, que el primero de Abib iba a ser el primero año judío. Desde ahí se iba a celebrar el año judío, era el primer mes del calendario judío, el calendario lunar. Si vamos al calendario gregoriano, al calendario de nosotros, el primer mes del año es enero. Bueno, el primer mes del año judío era del mes de abril. Por eso le estaba especificando esto a Israel por intermedio a Moisés y Aarón. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, ahora tenemos que tener una cosa, que acá se repite todo lo que dice en Hebreos 10:25, porque en Hebreos 10:25 nos habla, dice que no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Ahora dice acá, hablad a toda la congregación. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que hablar a toda la congregación. ¿Y qué haces tú que no te estás congregando? Yo no digo lo que están viviendo fuera de esta ciudad, o que no tienen un lugar para congregarse, o que estás solo en el medio del campo. Pero los que estamos dentro de esta ciudad, ¿por qué no se congregan? Si acá Dios tiene que hablar a toda la congregación, Dios le habla al que está al frente de la iglesia, sea del anexo, de lo que sea, pero después el que está al frente le tiene que hablar ¿a quién? A toda la congregación de Israel, a toda la congregación de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no nos entra, hermano, que hay que congregarse?
Y más cuando aquel día se acerca, y más cuando el día de la redención, de nuestra redención se acerca, Cristo viene. Alabado sea Dios. Dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero y por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora Dios le estaba dando las instrucciones, le dio las instrucciones a Moisés y Aarón para que le comunicaran al pueblo lo que tenían que hacer. Porque esto iba a quedar como estatuto perpetuo. Y no solamente Aarón y sus hijos y Moisés le tenían que enseñar al pueblo, sino que después en todo el pueblo, cada familia, el jefe de familia o la madre, tenían que enseñarle de generación en generación a los nietos, a los hijos, tenían que ir enseñándoles lo que a Dios le agrada, lo que dice la Biblia. Por estatuto perpetuo se lo dejó. O sea que tenía que ir de generación en generación, irlo sabiendo cada israelita que naciere, cuando empezaba a tener un poco de entendimiento y conocimiento, ya le estaban enseñando lo que la Biblia le decía. A su nombre sea la gloria. Entonces el 10 de abril, dice, tómese cada uno, dice, el 10 de este mes, o sea el 10 de abril, o el 10 de abril, tómese cada uno un cordero. Cada familia en el pueblo de allí de Egipto, cada israelita, tenía que elegir un cordero. Alabados a Dios. Tenía que apartar un cordero para ellos, según el comer de esa familia. Si esa familia era numerosa y le bastaba para comer un cordero en el rato, se sacrificaba un cordero. Pero si la familia fuera pequeña, que tuviera pocos hijos y que no eran mucho de comer, entonces tenían que acercarse a una familia inmediata para que comer ese cordero se tenía que comer con otra familia, se tenía que compartir ese cordero. Eso es lo que el Señor estaba diciendo y le estaba encargando Dios a Moisés y a Aarón para que le enseñaran al pueblo. A su nombre sea la gloria. El animal, dice, será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, fíjese lo que acá dice, que el animal será sin defecto. No tenía que tener defecto alguno. No tenía que ser cojo, ni reseco, ni flaco, ni demasiado gordo. Tenía que ser sin defecto. Tenía que ser perfecto ese cordero. Porque lo que se tiene que dar a Dios, todo se tiene que dar y ser perfecto. Santo Dios, aleluya. O cordero o de las cabras. Pero tenía que ser un macho, cordero o cabra, sin defecto. Y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, dice. Entonces dice, y lo guardaréis. ¿Hasta qué? Hasta el día 14 de este mes. Hasta el 14 de Aviv. O de abril. 14 de Aviv, perdón. De este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes del 14, entre el 14 y el 15, tenían que comer el cordero pascual. Ahora tenían que escoger un cordero, gloria al Señor, de 1 año. El 10 lo tenían que traer para su casa. Tenían que convivir ese cordero con ellos hasta el 14 de Aviv, que lo iban a inmolar. Pero el cordero, ese cordero que iban a comer, tenía que convivir con ellos, tenía que andar con ellos, tenía que dormir con ellos por esos 4 días. Si usted va
Hoy en día, hermano, si usted va y está festejó la Pascua, la está festejando mal. Porque no la está festejando como Dios dice ahí en el Antiguo Testamento. Yo sé que ahora en este día, en este momento, para mí, mi Pascua, como lo dijo Pablo, es Cristo, que ya fue sacrificado. ¿Por qué lo voy a tener que matar nuevamente? Aleluya. Si ya fue por todos nuestros pecados, hace 2022 años que Cristo murió por mí. Y por ti y por todos nosotros. Entonces, hermano, ¿por qué matarlo cada año? ¿Por qué hacerlo nacer cada año? Y a los poquitos días ya matarlo de vuelta. ¿Por qué no caemos, hermano? ¿Por qué no queremos abrir los ojos? Si está todo escrito. Pero como realmente el ser humano divaga en su corazón, como el ser humano divaga y es demasiado vago para agarrar la Biblia y ponerse a estudiar, pero vi bien que otros libros lo leen o revistas lo leen, pero la palabra del Señor no. Más vale estar tirada ahí por un lado, tirada por el otro, arriba del cristalero, dentro de un armario, dentro de tantos lugares, hermano, de la cartera. Lo sacan nada más que para ir al culto, lo abren, lo cierran y lo vuelven a poner en el mismo lugar. Pero la Biblia se hizo para escudriñarla. San Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, lo dijo Jesucristo. ¿Y por qué no escudriñarla, hermano? ¿Por qué no leerla como realmente tenemos que leerla? Bueno, el animal tenía que convivir con el pueblo de israelita, allí en Egipto. Y lo inmolaréis, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea que lo tenían que matar entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas, en que lo han de comer. Y lo tenían que degollar, y lo tenían que asar, y lo tenían que comer todo. No tenían que dejar nada para el otro lado. Pero la sangre, había que marcar la sangre de ese cordero, las puertas de las casas, las 2 umbrales y el dintel. Porque era para señal, cuando el ángel de la muerte visitara Egipto, todo Egipto, tenía que haber diferencia, escuche bien, diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y entre el pueblo de Egipto y las naciones que estaban siendo esclavas, hermano, allí junto con el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y sigue diciendo: y aquella noche, en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, todo el animal se tenía que asar en el fuego. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea que lo que sobraba, hermano, se tenía que quemar en el fuego. A su nombre sea la gloria. Y lo comeréis así. Y así lo tenían que comer. Ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Entonces ellos lo tenían que comer apresuradamente. ¿Por qué? Porque tenían que estar preparados, hermano. Porque iba a salir una orden del gobierno de Egipto, iba a salir una orden del faraón, que el pueblo de Dios se tenía que ir, que lo echaban de sus lugares y lo apremiaban. Porque los mismos soldados, al ver lo que hicieron, al glorificarse Dios, al matar
los primogénitos de los egipcios, de las vacas y de todo el pueblo que estaba ahí, menos de los hijos de Israel, entró temor. Y ahí lo expulsaron. A su nombre sea la gloria. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Pero esto es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel físico. Allí donde está, hermano, Israel ahora. A su nombre sea la gloria. Pero esto es por estatuto perpetuo. No se tiene que dejar de celebrar la Pascua, porque es un estatuto de parte de Dios, nuestro Dios, por su grande misericordia, hermano. O sea que la Pascua, hermano, significa pasar por alto o pasar de largo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor visitó la tierra de Egipto y empezó a herir todo primogénito de muerte de los egipcios y de todas las otras naciones que estaban mezcladas allí, empezó a pasar de largo por las casas que estaban señaladas con la sangre del Cordero. Hacía diferencia entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con el otro pueblo, hermano, que estaba mezclado, y el del pueblo de Egipto. Por eso se sintió la voz de clamor. Por eso tenía que pasar de largo. Porque el pueblo de Israel estaba en la tierra de Gosén viviendo. En la mejor tierra. Porque allí lo puso, alabados a Dios, José, Abraham y a los 12 patriarcas. Y estaban viviendo en la tierra de Gosén porque era una tierra que era de buenos pastos. Como ellos eran ganaderos, a su nombre sea la gloria. Ellos estaban viviendo lo mejor de la tierra. Pero también allí, hermano, habían otras naciones. Habían otros de otras nacionalidades que habían sido cautivos, hermano, y eran explotados junto a los israelitas. Entonces las naciones paganas, hermanos, se habían mezclado con los israelitas. Y entonces estaban viviendo una casa por medio, de repente, uno de Israel y otro de repente, yo que sé, de Arabia o de otro lugar, de Kenia. Y entonces ahí estaban viviendo porque eran todos esclavos. Pero cuando Cristo dio la orden, cuando Dios le dio la orden a Moisés, era solamente el pueblo de Dios que tenía que comer la Pascua. Ningún extranjero lo podía comer. Entonces, hermano, la señal era el dintel, los postes de la puerta, hermano, con la sangre del Cordero. Por eso decía pasar por alto o pasar de largo de esa casa, y visitaba cada casa que no tenía la sangre del Cordero. La visitaba y ahí hería de muerte al primogénito de la casa. A su nombre sea la gloria. Por eso se oyó tanto clamor. Por eso se oyó tanto lloro y tanto clamor en esa tierra de Egipto. Porque no solamente de la tierra de los egipcios se oyó el clamor, sino de las otras naciones que estaban mezcladas por ahí. A su nombre sea la gloria. Mire lo que dice en el verso 23 del capítulo 12 de Éxodo. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
¿Y sabe qué, hermano? Cuando nació Jesucristo, dice que tuvo por 3 años aproximadamente, 3 años y medio, predicando el Evangelio entre el pueblo de Dios. Entre el pueblo, su nación. Entre los que sabían la palabra de Dios y con las personas del vulgo, las personas comunes y corrientes que andaban, trabajaban y hacían las cosas. Con su pueblo. Él comió con ellos, Él convivió con ellos ahí, pero nunca se contaminó, porque Él era 100% Dios y 100% hombre, era 50 y 50. Gloria al Señor. Pero Él vino y habitó entre nosotros. Él vino y habitó entre su pueblo. Como un cordero, hermano. Lo mismo que estaba escrito acá, que el 10 de abril se tenía que escoger un cordero sin mancha, sin mancha, sin defecto. Cristo anduvo sin mancha y sin defecto dentro de su pueblo enseñando. Y Él lo estuvo por durante más de 3 años y medio, o 3 años y medio, o un poquito más, no sé. Pero cuando principió su ministerio, Él anduvo por 3 años y medio, alabados a Dios, predicando, haciendo bienes. Era un varón perfecto, era un cordero perfecto, sin mancha, no había nada, era irreprensible. Y todavía sí, hermano, los judíos no creían en Él, que era el Hijo de Dios, el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Hoy el mismo, hermano, estamos en el siglo XXI y hay mucha gente que no cree, hermano, lo que Jesucristo hizo y lo que está escrito en la Biblia. Y lo que está haciendo y sigue haciendo y va a seguir haciendo hasta que Él venga. Por nosotros y después por su pueblo. ¿Por qué hacer algo, hermano, que no está escrito en la Biblia? ¿No dice en Apocalipsis que el que le agregue y le quite sea anatema? El que le agregare y quitare, o el que le desmengüe, o que no haga nada, hermano, o que disuelva un poco el mensaje. No dice, hermano, que nos va a traer las plagas que están escritas en este libro. Las enfermedades que están escritas en este libro lo iba a traer sobre nosotros si no cumplíamos como está escrito todo. ¿Vio que hay que escudriñarse? De generación en generación, hermano, el pueblo de Israel lo fue celebrando. A su nombre sea la gloria. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Mire, una de las tantos versículos, hermano, alabados a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Crónicas, segundo 30, gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Ezequías allí dice, celebra la Pascua. Envió pues Ezequías, dice, por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Donde a Dios había puesto su nombre para ir a adorar allí, el templo estaba en Jerusalén, allí todos tenían que ir a Jerusalén. Lamentablemente, hermano, hubo muchas de las tribus de Israel en tiempos de los reyes, que como estaba dividido, hermano, no descendían a Jerusalén. Y el rey, dice, había tomado consejo con sus príncipes y con la congregación de Israel, qué raro, congregación nuevamente, para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Santo Dios, aleluya. Eso agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Santo Dios. Pero lo hicieron, hermano, porque era pueblo de Dios. Y había tomado consejo. Y le habló a la congregación. Pero no lo pudieron celebrar en el mes de abril.
y Abib, sino que en el segundo mes lo celebraron, porque como no habían suficientes sacerdotes limpios y consagrados a Dios, por eso lo decidieron hacer en el segundo mes. Y Dios amparó, hermano, porque el rey fue y habló con Dios y les puso, y Dios dijo, bueno, está, hágase conforme a lo como usted dice. Josías fue otro rey, hermano, que también celebró la Pascua. Porque eran reyes temerosos de Dios. Pero eran judíos. A su nombre sea la gloria. Mire, vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Santo Dios. Nuevo Testamento. Se había hecho una división, hermano, en el pueblo de Corintio, porque uno decía, ¿no? Yo soy de Cefas, otro de Apolos, y yo de Pablo, y otros decían, yo soy de Cristo. Pero Cristo, hermano, no está dividido. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Hermanos, cuando hay pecado, la iglesia se divide. ¿Por qué? Porque en Corintio, hermano, un hermano había cometido un pecado gravísimo, una falta gravísima delante de Dios. Y los del frente y los de ahí de esa iglesia, hermano, los de Corintio, no lo habían, alabado sea Dios, no lo habían juzgado al hermano conforme a lo que dice la Biblia y conforme a los mandamientos que le dejó Pablo y alabado sea Dios y a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo les había enseñado Pablo? Entonces, en el capítulo 5 de 1 Corintios dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. O sea, le había llegado a los oídos de Pablo que dice, de cierto se oye. Mire lo que se está escuchando por aquí alrededor también, de ahí de ustedes. Que hay, dice, entre vosotros fornicación. Que había alguien que estaba cometiendo fornicación, el pecado de fornicación, que estaba manteniendo relaciones sexuales, pero que no era la mujer. Lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo. Pero como la iglesia de Corintio, hermano, algunos permitían, no le decían nada para que no se fuera, y se estaba dividiendo la cosa. Y por eso Pablo, hermano, tuvo que mandar esta carta. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, por tanto, que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que estaba viviendo con la madrastra. Le había quitado la mujer al padre y estaba viviendo con la madrastra, dentro de la iglesia. Porque si hubiese sido fuera, hermano, no pasaba nada. Pero estaba dentro de la iglesia. Eran un hermano en Cristo, que le había sacado la mujer del padre y estaba viviendo con ella. Por eso estaba fornicando. Y no se había casado tampoco. A su nombre sea la gloria. Y vosotros, dice, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fueseis quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora Pablo le estaba diciendo a la iglesia, ustedes están envanecidos, ustedes no tienen ningún poder, no tienen nada, alabado sea Dios, y ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque en vez de aprobar lo que estaban haciendo, deberían haberse, dice, de haber quitado a aquel que estaba cometiendo tal pecado, o haberlo amonestado para que se arrepintiera, pero no hacían nada. Ciertamente yo, dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo no estaba presente ahí entre ellos.
estaba afuera, estaba en otra ciudad. Pero el espíritu de Pablo estaba allí junto con ellos, porque estaba lamentándose de lo que estaba sucediendo en la iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire lo que hizo Pablo. Reunidos vosotros y mi espíritu con ustedes, el tal sea entregado, ¿qué? Se lo entregó al diablo. Si no lo reprenda en nombre de Jesús. Mire qué autoridad, hermano, de Pablo. Porque estaban cometiendo un agravio, hermano. Porque ni aún entre los gentiles, hermano, se nombra todas esas cosas. Ahora sí. Pero antes ni aún entre los gentiles se nombraba esas barbaridades que se hacían dentro de la iglesia. Lo mismo pasa hoy en sentido figurado. Se está nombrando cada cosa dentro de la iglesia. Y la iglesia que tiene el poder de Dios, hermano. ¿Dónde está? Si tuviera Pablo, hermano, ¿cuánto hubiese entregado al mismo diablo? Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Para que aprendan a no blasfemar el nombre de Jesucristo. Para destrucción de la carne, dice. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno vuestra jactancia. Ellos se jactaban, hermano, de conocer a Cristo, que eran de fulano, que eran de mengano, se jactaban de su sabiduría. Pero no hacían nada, hermano, para amonestar al hermano y hacerlo volver del error, o para que se arrepintiera, hermano, o también restaurarlo. No hacían nada. A veces, hermano, ¿de qué nos sirve orar? A veces, hermano, ¿de qué nos sirve estar orando, si realmente el que tiene el poder, hermano, para hablar, no habla? Y se lavan las manos enviando a uno, enviando a otro, habla esto. Vos tenés que decirle, hermano, hace esto, hace lo otro, o por qué esto, por qué lo otro. Están haciendo como jugada, hermano. Inclinando la balanza para sacar su propio provecho. Y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y dominio propio, de amor. Si tenemos algún problema, hermano, es necesario a veces hablar con la iglesia o con el hermano, que se tiene un inconveniente, pero hablar con la autoridad de Dios, hermano, pero hablar derechamente las cosas como son. A su nombre sea la gloria. Pero hoy en día, hermano, hay muy pocos que lo hacen. Por eso dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ya lo estaba tocando el tema del amasijo. ¿O no sabéis, hermano, que si ustedes agarran un pedacito de masa que lo dejan para leudar y hacen masa, hacen una nueva masa y se lo introducen, eso leuda? Eso se hace el doble. Un poquito de levadura, un pecado, hermano, que cometa un hermano, y si no es reprendido y si no es tratado a tiempo, pudre, hermano, y leuda toda la iglesia y divide la iglesia. Pero es muy fácil hacer todo por atrás y mandar al frente de repente al que no sabe nada. Por eso tiene que tratarse, tiene que orar y hablar, hermano. Porque ¿cuántos pecados pueden saber de muchos que vienen a este lugar? Y no dicen nada, hermano, por no andar con chisme, o por no tener problema con fulano o con mengano, pero tienen problema con Dios después. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, hermano, se les cuenta como pecado. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 7, limpiaos pues, dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy. Porque aquí dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vio? Ya fue sacrificada. Pero no dice que tenemos que celebrar la Pascua. Porque el cordero que fue sacrificado por nosotros, ya lo mataron. Ya fue sacrificado, que es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Ahora fíjese, yo me tengo que limpiar de la vieja levadura, de mi vieja vida, de mi vieja naturaleza. Yo me tengo que limpiar, hermano. Me tengo que limpiar. ¿Y cómo me limpio si no me limpia la palabra? Que es el agua que me purifica, el agua que me santifica. El agua de la palabra del Señor, como lo dice 1 Pedro allí. Entonces yo me tengo que limpiar de mi vieja criatura. Tengo que ser nueva criatura, una nueva masa, sin levadura, sin pecado. Porque en este momento la levadura significa pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, sin pecado, como sois ahora. Porque nuestra Pascua, o sea, la fiesta de la Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que seamos sinceros y que seamos verdaderos hijos de Dios y nueva criatura. Que seamos transformados, que la misma palabra nos transforme y que seamos diferentes. Porque si antes tolerábamos o éramos cómplices de que fulano y mengano hicieran cualquier cosa en el trabajo, ahora tenemos que ser al revés. Aunque no les guste. Igual que pasa en la iglesia, hermano. Yo no puedo ser cómplice con el que va corriendo o hacer daño a uno o a otro. Porque me hago cómplice. Y si yo sé de algo, hermano, de un hermano, de una hermana, y no se trata a tiempo, yo soy cómplice también, porque yo sabía y me callé la boca. Tenemos que hacer nueva masa. Sin levadura, sin pecado. Si nos faltará todavía, hermano. Aleluya. Sin levadura, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que si usted quiere celebrar, sea bueno, sea bueno, pero también sea honesto, sea sincero. Despójese del viejo hombre. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo nos juntó que no nos teníamos que juntar ni con los, dice, fornicarios. Y si hay un hermano que no se está casando, yo me tengo que juntar con él, hermano, no me tengo que juntar. Porque yo estoy permitiendo, hermano, lo que está haciendo. Más bien os escribí, dice, que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, hermano, ahora en este momento mi Pascua es Cristo. Y yo tengo que festejar la Pascua, pero siendo sincero. Con panes sin levadura. Que yo sea sin levadura, sin pecado, hermano, encima. ¿Y cuántos hoy hay dentro de la iglesia, hermano, que están siendo fornicarios, que son avaros, que son idólatras, que siguen teniendo la misma vida, hermano, antigua?
que no son nueva criatura, que no son nueva persona, hermano. Con el tal ni aún comáis, dice, por eso, hermano, tenemos que tener en cuenta, hermano. Yo no puedo comer con esas personas, pero no por malo, sino para que se den cuenta, hermano, que están mal delante de Dios, que están haciendo la vieja criatura porque no son nueva persona. Aparte de si somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya son todas hechas nuevas. Ya pasó lo que era yo antes. Tengo que ser una nueva criatura, una nueva masa, pero sin levadura, sin pecado. Lo vemos, hermano, lo que dijo Pablo, hermano, que mi Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada. ¿Y por qué, hermano, celebrar esta fiesta de Viernes de Resurrección, Domingo de Crucifixión? No, hermano, ¿de qué? Si Cristo no nos mandó a celebrar eso. Porque a los gentiles, hermano, vamos a ir al libro de los Hechos. Porque al pueblo gentil, capítulo 15, que somos nosotros, hermano, que nos arrepentimos, alabados a Dios, de todos nuestros pecados, y que formamos parte del pueblo judío espiritual, el que Cristo me injertó, hermano, siendo olivo silvestre, me injertó en el buen olivo. Yo tengo que guardar solamente esto, hermano. Que me tengo que abstener, hermano, de comer algo sacrificado a los ídolos. De cometer fornicación también y después, hermano, lo otro. De comer sangre. Mire rápidamente el capítulo 15 dice, mire. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso para que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pablo recién llegaba, hermano, del primer viaje misionero que habían hecho con Bernabé. Y resulta que de Jerusalén, hermano, fariseos que se habían convertido, judíos que se habían convertido, querían judaizar, hermano, querían seguir la ley, querían circuncidarlo, querían que siguieran el rito de Moisés, circuncidarlo y vivir festejando todas las fiestas a que festejan ellos. A su nombre sea la gloria. Pero se inquietaba el pueblo gentil, hermano, que tenían que ser como ellos. Ellos, dicen en el verso 3, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mire qué gozo, hermano. Contaban la conversión de todos los gentiles que habían hecho, que Cristo, hermano, había convertido a él. Y llegado a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Qué lindo. Hablaban de Jesucristo. Cánticos, himnos espirituales. Contaban las experiencias que habían tenido, hermano. Qué lindo es eso, hermano. A su nombre sea la gloria. Pero algunos, dice, de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Vio? Aquí están los que guardan la ley. Pero ellos no la guardan, pero ellos están ahí. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Los bautizó. Después fueron por las aguas, aleluya, gloria al Señor. Allí donde Pedro visitó a Cornelio. Alabado sea Dios.
Ahora pues dice, ¿por qué tentáis a Dios? Perdón, verso 8. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, esto es lo que decía Pedro. Y decía, antes, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? A ellos le ponían yugo. Le ponían algo que no le habían podido llevar años. Pero ellos querían judaizar. Ellos querían que guardaran la ley. Pero Dios no es así. Dios aclara todo. A su nombre sea la gloria. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacob, dice, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y ahora escucharon el discurso de Jacob. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí usted está, usted y yo, hermano. ¿Va entendiendo? Lo que las otras religiones y las otras iglesias le están haciendo, le están enseñando o le están festejando la Pascua, eso no lo puede hacer, hermano. Nosotros somos el pueblo gentil, no podemos obligar, hermano, a judaizar. Ni tampoco a que guarden un rito o acto, algo, hermano, que no podemos hacer. Verso 14 dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo a su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas que, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Vio? Por lo cual, dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahora, una persona convertida a Dios, qué bueno, porque trabaja para Dios y no se pone a pensar todas estas pavadas que hacen los hombres, hermano, que festejan Navidad, que Año Nuevo y que los reyes, que para aquí, que para allá, todo fiesta pagana y la Pascua y todo lo demás, porque escudriña. Una persona que está convertida a Dios escudriña la palabra del Señor. La verdad lo hace libre y se desliga de todas esas ataduras, hermano, demoníacas que los hombres los quieren atar. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Sigue diciendo el verso 19. Verso 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ¿qué? De los ídolos. Entonces yo me tengo que apartar de la contaminación de los ídolos. De fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas que Dios nos mandó a que nos apartáramos. Pero de festejarse la Pascua, aquí no está escrito, hermano. Si tenemos que recordar, hermano, que nosotros somos uruguayos, porque estamos en Uruguay, pero adoramos a Dios. Somos el pueblo de Dios en Uruguay. Que tenemos que ser ejemplos, sí. Que tenemos que ser ejemplos, que tenemos que apartarnos. Pero solamente Dios nos pide esto, hermano. Que nos apartemos de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempo antiguo tienen en la ciudad, en cada ciudad quien lo predique, en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Ahora le pareció bien a la iglesia todo esto, lo que Jacobo, inspirado por el Espíritu, estaba hablando elocuentemente en su discurso. Verso 23, saltamos al 23, dice,
Vamos del verso 22, dice. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros y con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien. ¿A quién? El Espíritu Santo. Porque acá está hablando, hermano, también un hombre, lo está escribiendo, pero también están hablando por el Espíritu Santo. Y se pusieron todos como un acuerdo, porque es el Espíritu que manda. Y dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo primero y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardareis bien haréis, pasarlo bien. 4 cosas que yo me tengo que guardar. Pero ¿cómo yo voy a festejar una fiesta, hermano? Que no está escrito en el Nuevo Testamento de festejarlo. ¿Que Cristo lo festejó? Claro que lo festejó. Si Él era el Cordero inmolado. Si Él tenía que celebrar la Pascua, hermano, con sus discípulos antes de que le quitaran la vida. Sí, era Él. Si Él era el Cordero Pascual, el Cordero inmolado que quita ahora el pecado del mundo, no solamente de esa familia, sino del mundo. No solamente de esa nación, sino del mundo, de todos nosotros, que creímos en Él y creemos en Él. A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Fíjese, hermano, seguimos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11. Mire lo que recibió Pablo, hermano, y nos enseña a nosotros lo que tenemos que hacer. Verso 23, 11-23 de 1 Corintios, y con esto vamos a terminar, hermanos, aleluya. Y espero que le haya quedado bien claro, hermano, de que ahora no tenemos que andar festejando lo mismo que festeja el mundo. ¿Por qué no tenemos que escudriñar, hermano, la Escritura? ¿Por qué no leemos un poquito más la Escritura? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo único, hermano, que tenemos que hacer. Es lo único que Pablo nos escribió y nos dejó escrito en 1 Corintios 11, que lo recibió del Señor, de parte de Dios, y que lo enseñó a la iglesia de Corintios y nos está enseñando a nosotros, que lo único que tenemos que hacer es, dice, así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que en la cena del Señor anunciamos lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nada más, lo recordamos hasta que Él venga.
la cena del Señor. Es la única fiesta o la única celebración que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el convertido, lo tiene que hacer. Amén. Gloria a Dios. Y todas las veces que quieramos, mientras se haga bien, gloria al Señor para el Señor. Y si lo hace para el Señor, mucho mejor. Entonces no festeje más lo que el mundo festeja. Abra los ojos, pueblo. Abra los ojos. Porque por eso tenemos que mirar que nadie nos engañe. Acuérdese que tenemos que apartarnos de contaminación de ídolos, de sacrificado a los ídolos, de fornicación, hay que casarse o dejar de fornicar, de ahogado y de sangre. 4 cosas nos mandó que nos abstuviéramos. Porque si nos abstenemos, gracias, ¿no? Estamos haciendo bien y estamos agradando a Dios. Pero también si nosotros celebramos lo que el Señor Jesucristo hizo, hermano, todas las veces que queramos, la muerte del Señor anunciada dice hasta que Él venga. Tenemos que hacerlo hasta que Él venga. Tenemos que seguir haciendo esto hasta que Cristo venga, hermano, por su iglesia, a buscar a su iglesia. Hasta que Él venga. Que Dios le continúe bendiciendo. Alabado sea Dios.